Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Eh, bien, les platico un poquito más acerca de mí y de mi background. Comencé como full stack developer hace ya como 7 años, pero pues ustedes saben, ¿no? La vida te va llevando por otros caminos. Y finalmente terminé el frontend, donde es donde me desarrollo. Eh, pero de hace 3 años para acá, me empecé a especializar en aplicaciones de streaming para CTVs o Connected TVs y otros dispositivos embebidos. ¿Qué son CTVs? Probablemente ya tienen alguno en su casa. Pueden ser televisiones, pantallas Samsung o LG, sticks como Chromecast o Roku o Fire TV, incluso consolas de videojuegos como lo son pues, el Xbox y el PlayStation 4, ¿no? Y todos estos dispositivos corren tanto aplicaciones nativas como aplicaciones web, y bueno, ahí es donde entro yo, ¿verdad? Y justo poder trabajar con toda esta gama de dispositivos me ha expuesto a ciertas situaciones muy peculiares y son justo una de las razones por las cuales estoy dando la charla el día de hoy. Em, y bueno, pese al nombre de la charla, no es que esté en contra de imprimir en la consola, todo lo contrario. Digo, ¿quién no imprime o usa el console log en su día a día, no? Creo que es de las maneras más básicas o más fundamentales de hacer el debugging. Pero en mi trabajo anterior, alguna vez hablando de que, oye, que hay este issue, que no sé qué tanto, un compañero que ya tiene, pues ya como 20 años de experiencia trabajando en desarrollo de páginas web, me comentó, no, pues yo nunca he tenido la necesidad de utilizar algo más que el console log. Y yo, ¿de qué? Se me hizo increíble, inverosímil. Dije, ¿cómo es posible que en tus 20 años de carrera nunca hayas necesitado abrir el debugger o sí, utilizado algo más que un console log, ¿no? Se me hacía inconcebible. Por lo mismo, me planteé la pregunta, ¿es posible debuguear solamente con el console log? Y bueno, yo sé que es algo muy cómodo, ¿verdad? Tentador, inclusive, solamente usar el console log. Poner statements por donde sea en el código y a ver qué nos está saliendo. Pero creo que si nos quedamos ahí, nos quedamos corto. Y definitivamente creo que, bueno, si me hubiera quedado ahí, solamente definitivamente creo que no hubiera salido de muchas situaciones en las cuales me vi involucrado, ¿no? Y por lo mismo quisiera exponerle 6 casos o 6 situaciones particulares que me sucedieron, que me han sucedido a lo largo de estos 7 años de carrera, en 5 categorías, para explicarles un poquito cómo fue que yo fui agarrándole el gusto a las developer tools. Me voy a estar enfocando más a las DevTools de Chrome, pero la verdad es que todos estos consejos aplican para también si usan Safari o Firefox. La realidad es que todo browser tiene pues, su equivalente, ¿no? Entonces, muy probablemente lo van a poder asimilar. Bueno, comenzamos con la categoría número 1, que el que se llama así es todo culpa del backend. Y les platico un poquito acerca de este escenario. Me tocó trabajar hace como 2 años en una aplicación de radio satelital por internet. Entonces era una aplicación donde habían varios canales, pop, jazz, lo del momento. Inclusive había un canal dedicado exclusivamente a Pitbull. O sea, tenían toda una gama de radio 24/7. Y el cliente nos pidió algo muy particular, que fue implementar un cambio en los niveles de calidad del streaming en caso de que estos empezaran a fallar, después de N cantidad de fallos consecutivos. Y si por alguna razón todos los niveles de calidad se agotaban, que el cliente, la client app, hiciera un failover a un servidor de respaldo. ¿Y a qué me refiero con esto? Les explico rápidamente. Bueno, obviamente todos han utilizado YouTube y saben que hay diferentes niveles de calidad, ¿no? 240, 480, etc. Entonces, supongamos que usted está en el servidor primario
y por alguna razón están reproduciendo a la calidad máxima y esta empieza a fallar. Entonces, después de 3 intentos, la aplicación dice, oye, ¿sabes qué? No estoy pudiendo contactar al servidor. Déjame salto a la siguiente nivel de calidad para poder seguir con la reproducción sin interrupciones, ¿no? Pero, oh, sorpresa, vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Y supongamos que vuelve a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la aplicación? Pues saltarse al servidor secundario. Y vuelve a suceder exactamente el mismo proceso. Y si por alguna razón falla el servidor secundario, pues te regresas al servidor primario hasta que puedas seguir reproduciendo contenido. ¿Cuál fue el problema? Los servidores del cliente solamente tenían este comportamiento específico, creo que era 1 o 2 veces por semana a las 9 de la mañana de ellos, que es 9ST, que es 7 de la mañana de acá, y solamente durante un periodo de 2 horas. Entonces yo me tenía que levantar a eso de las 6:30, 6:45 de la mañana, bien desmadrugado, ¿verdad? A setear todos los ambientes y empezar a escuchar o poner la aplicación corriendo. Se me hace un poco chistoso porque justamente la única estación de radio donde tenía que probar o podía probar esto era en una estación de hits de Elvis Presley. Entonces ya me verán ahí a las 7 de la mañana escuchando música de Elvis, que en la vida hago eso, ¿verdad? Pero fue una experiencia bastante interesante. Ahora, ¿cuál fue la solución? Dado que se lo pedimos al cliente y nos dijeron, oye, no tenemos otros servidores, no tenemos otros espacios, inclusive les pedimos otras veces, oye, ¿hay manera de poder adelantar la prueba o algo? Y nos dijeron, no es posible. Entonces dije, ¿cómo rayos lo voy a hacer yo para simular esta situación, ¿no? Y fue ahí donde me enteré que las DevTools tienen una opción, no sé si ustedes la han usado, de bloquear requests. Y específicamente bloquear requests utilizando wildcards. Le pones un patrón, bueno, igual les puedo mostrar aquí un ejemplo rápido. Si abren su debugger, se van al Network tab y se van a donde está como el Wi-Fi y un engrane. Les aparece este panel de abajo y se van a Network Request Blocking. Y ahí ustedes pueden elegir o escribir la URL exacta que se va a bloquear o un patrón. En este caso, yo sabía, por ejemplo, o en este ejemplo, que los niveles de calidad más altos tenían un media-800. Entonces podían cerrar todo eso entre asteriscos y cada vez que se hiciera un request con eso, se iría bloqueando. Entonces, yo escribí mis 3 wildcards para cada nivel de calidad y los iba activando y desactivando manualmente, ¿no? Y veía cómo las llamadas se iban bloqueando. Y efectivamente, mi aplicación se comportó como yo esperaba en este ambiente simulado. Y afortunadamente, ya que se pasó por QA, se comportó como se debía comportar. Entonces, sin duda alguna, no hubiera podido haber salido de situación de no haber sido por las DevTools. El segundo caso, bueno, vámonos paso a pasito. Y bueno, no sé si todos, bueno, muy probablemente todos han entrado a algún sitio de compra de boletos en línea, puede ser Ticketmaster, inclusive Volaris o Viva. Y si estás en la página y no haces absolutamente nada por cierta determinada cantidad de tiempo, les aparece un modal y dice, oye, tu sesión está por expirar. Entonces, en un proyecto para hacer reservación de habitaciones de cruceros específicamente, fue donde se me encargó hacer esta tarea. Y bueno, según el requerimiento funcional, tenían que pasar 15 minutos de inactividad para que el modal se surgiera. ¿Cuál fue el problema? Pues según yo sí lo programé como debía ser, ¿verdad? Pero los cuales decían, oye, no, se tardó 1 minuto más, se tardó 1 minuto menos. Y decían, no es cierto. Y a quien se lo asignaban el defecto decía, oye, no, pues está funcionando como debe ser. Y así fue un back and forth, ir y venir, ¿no? Entre QA y los devs. ¿Cuál fue el problema? Que obviamente era tener a un QA parado por 15 minutos sin hacer absolutamente nada a ver si aparecía el modal. Entonces, como podrán darse cuenta, es una pérdida enorme de tiempo. E incluso la lead de QA se acercó conmigo una vez y me dijo, oye, Isra,
¿hay manera de cambiar o hacer como acortar este tiempo nosotros? Por supuesto, sin hacer un redeploy ni nada. Y la realidad es de que en ese momento no había manera de poner como query params en la URL o algo del sitio. Y bueno, más que en este caso en específico, no fue no fue lo que sucedió, pero es algo que me hubiera gustado que hubiera sucedido. Y me hubiera encantado haberle dicho a la ley de QA de que, oye, sí, mira, ven, siéntate conmigo y para que le expliques a tus chicos que, mira, si te vas aquí y puedes abrir estas DevTools, te vas a esta pestaña, Source, ¿no? Y te vas a este archivo, en esta línea en particular, y luego te vas aquí, te vas a esta variable en particular donde dice time delay o algo así, y haberle dicho, oye, tú ponle el número que tú necesites, 3 minutos, 5 minutos, lo que sea, ¿no? Y pues obviamente si hubiera tenido el visto bueno por ellos, pues entonces significa que la prueba había pasado, ¿no? Entonces, la verdad, siempre me acuerdo mucho cuando estoy editando variables manualmente que me hubiera encantado haberle propuesto esa solución a la lead de QA en su momento. Para la categoría número 3, que es trabajando con el DOM, tengo 2 casitos por ahí. La primera es, y ahorita les muestro, hay unos dispositivos, no sé si ustedes han visto publicidad o inclusive creo que es con Total Play o Megacable. Vienen unas cajitas como negras que se ponen encima de la televisión y ahí puedes ver Netflix y otras cosas, ¿no? Inclusive creo que televisión en vivo. Entonces, es este dispositivo que se llama X1 Xfinity es similar, se lo proporciona a los clientes de cable en Comcast en Estados Unidos. Y la peculiaridad es de que las web apps se les tiene que proporcionar un URL público para que pueda ejecutarlo. ¿Cuál era el problema? Que en ese entonces, en esa aplicación en la que estaba trabajando, todavía no tenemos un domain o un host, ¿no? Donde poder subir la aplicación. Entonces, o sea, nos pudimos haber esperado que se hubiera estado disponible, pero nos iba a comer el tiempo después, ¿no? Iba a ser backfired. Entonces, una opción que tenemos es con ngrok. De hecho, no sé si alguien aquí ha utilizado ngrok, pero la situación es la siguiente. El setup es el siguiente. Yo tengo mi computadora y obviamente en la misma red de mi casa tengo el X1, que ahí lo pueden ver. Y pues tiene su control remoto, ¿no? Y yo le puedo indicar, oye, ejecuta este URL, que es una app pensada para el dispositivo, ¿no? Entonces obviamente tiene que estar disponible en internet. Lo que hace ngrok es generar un túnel entre otro servidor, en este caso nuestro computadora local. Y entonces, pues, como pueden ver ahí en el diagrama, gracias al ngrok, te provee una URL por ahí con unos hashes o algo así. Y bueno, así ya el X1 se podía conectar desde la República a tu computadora y tú puedes correr la aplicación, y hacer cambios cuando fuera necesario sin necesidad de hacer un redeploy. ¿Cuál fue el problema? ngrok ha sido un poquito más estricto con sus políticas, porque es una herramienta gratuita. Digo, puedes pagar un plan, pero es gratuita. Y la primera vez que tú accedes a una URL desde un dispositivo de ngrok, te aparece un warning, como este que se muestra aquí. De hecho, es exactamente el mismo. Si se fijan, aparecen como muchos números, .ngrok.io, ¿no? O dice free app o algo así. Es una URL que ellos te dan. Entonces, ¿por qué hacen esto? Lo hacen para que si alguien le pasan una URL de ngrok y se mete, no lo quieran, o sea, para que alguien no lo use de manera malintencionada, como para hacer phishing o scamming o lo que sea, ¿no? Entonces, el usuario tiene que ir y darle clic explícitamente donde dice visit page, bueno, o visit site. El problema es que cuando yo traté de hacer esto en mi X1, lo único que pude ver fue nada, estaba en blanco. Y yo dije, uy, no está funcionando, a lo mejor son cores, cualquier cosa, pero oh, sorpresa. Resulta ser que sí estaban los elementos por ahí, solamente no se podían ver por alguna razón. Por ahí estaban los elementos, por ahí estaba el botón. Los estilos no estaban cargando.
Y dije, bueno, pues voy y le doy clic, pero, oh sorpresa, el X1 tampoco tiene soporte para mouse. Entonces, ¿cómo le voy a dar clic a ese botón? Si no lo puedo ver, pero sé que está ahí. Entonces, bueno, por supuesto, ahí entran las DevTools al rescate. Y bueno, de antemano sabía cómo lucía la página. Entonces, me fui, es un ejemplo similar, ¿verdad? Pero me fui al Elements tab y como ustedes sabrán o no, quizás puedes darle en copy y luego te da varias opciones y hay manera de copiar, o sea, bueno, te genera como todo el path que te da de selectores de CSS que te llevaría directamente a ese elemento. Y fue lo que hice. Lo seleccioné, copié el path, me fui a la consola y luego puse punto clic, enter. Y mágica, pues como por arte de magia, pude continuar la página. Eso solo lo pide una sola vez, entonces las próximas ocasiones ya no me volvió a molestar. Pero justo me sacó de esta situación que por supuesto que ni se me hubiera pasado por la mente, ¿verdad? Para la siguiente categoría, no todo lo que parece. También tengo por ahí otros dos casitos. También hace poco me tocó trabajar, por supuesto, en otra app de streaming que estaba pensando para varias plataformas, pero entre ellas PlayStation 4 y PlayStation 5. Como les comentaba, aparte de código nativo, casi todos los dispositivos y TVs tienen opción para desarrollar aplicaciones web. ¿Cuál fue el problema? Había ocasiones cuando simplemente estaba corriendo la aplicación y tronaba, sin mayor porqué. Pero solamente en la versión de PlayStation 4. La versión de PlayStation 5 jalaba muy bien. Y creímos, bueno, a lo mejor tiene algo que ver con WebMap, que WebMap es el browser que tiene el Play 4, que está basado en WebKit, ¿no? Entonces dijimos, a lo mejor es algo de la versión en específico de WebMap, ¿no? Entonces contactamos a Sony y nos dijeron, oye, saca el crash dump de tu DevKit, mándanoslos y pues lo podemos analizar, ¿no? Y fue lo que hicimos. Los obtuvimos, se los mandamos y nos dijeron, ¿sabes qué? Aquí podemos ver que hay como un overflow de memoria. La verdad es que no tenemos mayor información, pero aparentemente el error estaba muy asociado con algo de layers en el browser. Y me dijeron, checa si algún layer no está ocupando demasiada memoria. Y yo en ese momento dije, ¿cómo un layer? O sea, dije, ¿un div o qué, no? Y la realidad es de que, bueno, en Chrome no lo he visto exactamente igual, pero al menos en WebKit, o sea, Safari, en la parte de estilos hay una parte donde dice layers. Entonces, si ustedes abren su sitio web, les va a aparecer como estos rectángulos verdes. Y por cada rectángulo verde que vean, significa que es un layer adicional en su página web. Cosas como video o si algún div o algún elemento HTML le están aplicando una transformada de 3D o alguna otra cosita, eso va a generar un layer. Entonces, en nuestro caso, había un indicador de live, porque pues la aplicación también tenía televisión en vivo, y no sé si se alcanza a ver, pero como que está parpadeando ahí el circulito, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una animación en Lori que estaba ahí parpadeando y cuando nos íbamos al player, eso estaba en el menú se escondía, pero el elemento seguía siendo renderizado. Simplemente le aplicábamos se le aplicaba un visibility hidden o algo así, ¿no? Pero seguía existiendo en el DOM. Entonces, descubrimos que justamente ese layer en particular, como tenía un z-index, como tenía un z-index, esa animación de Lottie estaba siendo considerada como parte de otro layer, que no tendría por qué serlo. Entonces, la solución fue quitar el z-index y se acabó. Con eso pudimos resolver el issue de memoria. Y otro caso particular con el que me enfrenté hace poco, en una aplicación que muestra datos como de consumo de energía en aplicaciones, necesitaba que mostrara como una barrita circular. Creo que hay varias opciones, entre ellas era
usar un SVG o algo así, pero la verdad es que yo no quería hacerlo eso, yo quería hacerlo un poquito más dinámico. Entonces, les muestro aquí. Yo vi que había una manera de hacer esa como barra circular utilizando la propiedad de skew. Le proporcionas un número de grados centígrados y como pueden ver aquí, pues se va deformando, ¿no? Y esta es la vista que quería generar. No se alcanza a ver por ahí el número de porcentaje. Entonces, obviamente, mientras mayor porcentaje, la barrita se va llenando más. ¿Cuál fue el problema? Un día, pues ya les hice un nuevo build a los PMs y ellos empezaron a probar directamente, directamente en una aplicación, específicamente en una televisión Samsung. Y mientras estaba scrolleando con su control remoto, todo funcionaba bien hasta llegar a esa parte de las barritas circulares. Y de repente se empezaba a trabar así, un buen, y hasta como que hacía re-render, se aparecía, desaparecía todo. Iba hiper lenta la aplicación y decía, pues no le he hecho nada, no le he metido mayor procesamiento. O sea, literal es una barra de CSS. O sea, que no hay mayor lógica que pudiera estar pasando. Pues, oh sorpresa, justo el problema empezó a suceder cuando introduje ese cambio. Y ya analizando el inspector, perdón, el elemento visualmente, y ahí es una pequeña demostración. La barra yo la dividí en 4 cuadrantes, ¿no? Dependiendo si por ejemplo, en el caso, si nos vamos al de la derecha, 36%, pues es mayor a 25%. Entonces, el primer cuarto, pues ya sé que está completo, entonces no tengo que hacer ningún cálculo. Y del otro, que está a medias, ahí es donde aplico lo del skew. Pero si se fijan aquí, donde dice 52%, eso está muy cercano al 90 grados. Y por alguna razón, mientras más cercano a 90 grados, el div se deforma de manera astronómica. Entonces, cada cuadrante medía 96 por 96, pero no sé si se alcanza a ver, pero cuando le di hover a ese div que estaba distorsionado, medía, o sea, son como 15 ceros. O sea, estamos hablando de un div en el orden de millones de píxeles para una aplicación de 1920 por 1080 píxeles. O sea, por supuesto que se te iba a consumir la memoria. Y claro, yo cuando lo probé, pues era en una computadora parecida de esta, ¿no? Una MacBook con M1, con disco de estado sólido, por supuesto, en la versión más reciente del browser, por supuesto que no iba a tener problemas. Ya que lo llevas a esta clase de dispositivos que son embebidos, que tienen limitaciones de memoria, de performance, y son browsers mucho más viejos, pues ahí es donde se empieza a notar, ¿no? Entonces yo dije, o sea, me sorprendió bastante que, o sea, el tamaño del div y cómo algo tan sensible como una transformada 3D podría afectar tan severamente el performance de una aplicación. Y el último caso o categoría que quería comentarles, y lo llamé así, plot twist, yo siempre fui mi peor enemigo. Pues no es por nada, les platico. También me tocó trabajar en una aplicación donde era rehacerle el servicio al departamento de bomberos de cierta ciudad, donde pues obviamente ellos atendían las llamadas, ¿no? Para los incendios u otras emergencias. Y por supuesto, estas aplicaciones o las estaciones donde iba a correr la aplicación tienen que estar corriendo 24/7, ¿no? Porque estamos hablando aquí de vidas humanas. Entonces, les explico brevemente. Por alguna razón de motivos de seguridad que la verdad desconozco hasta la fecha, no se usaron WebSockets como tal. Entonces, lo que tenían que hacer las computadoras con la aplicación era hacer una llamada al backend cada 333 milisegundos. O sea, eran 3 veces por segundo. Y eso todo el día, todo el tiempo, a toda hora. Obviamente, cada vez que se hacía una de estas llamadas, nos generaba, pues obviamente, logs en el Network tab y logs en la consola, porque pues claro que teníamos console logs, ¿no? De información que estaba ahí. El problema fue que, pues por supuesto, dejamos las aplicaciones ahí corriendo porque pues tenía que ser así no estuvieran haciendo nada. Volvíamos al día siguiente a las estaciones de trabajo y, oh sorpresa,
estaba cerrando la aplicación y alguien preguntó, oye, ¿quién cerró la aplicación? ¿Tú la cerraste? De que no, yo no fui. No había crash dumps, no había logs, no había absolutamente indicio de que nada hubiera pasado. Y estuvimos así un muy buen rato hasta que por fin nos dimos cuenta que de una de esas veces que estábamos ahí presentes, alguna estación que ya tenía algún día de haber estado corriendo, tronaba primero el debugger y luego tronaba la aplicación. Y es como que, caray, o sea, ¿por qué si truena el debugger, truena la aplicación? Y claro, es tanta la información que tiene, que está ahí logueada, pero no se está utilizando para nada, que en algún punto, pues se desborda, ¿no? No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado inclusive en aplicaciones normales, pero el browser no truena. Pero por alguna razón nos está sucediendo con con nuestra aplicación, estas estaciones. Cabe aclarar que era una aplicación para escritorio con Electron, ¿no? Entonces ahí era un híbrido medio raro. Y bueno, al final lo que les decíamos a los QAs es, oye, antes de irte, cierra el debugger. O si lo ibas a tener abierto, deja de grabar los network requests. Para que sí, bueno, mínimo, aunque sea, pues veas todo el logging, que a lo mejor necesitas sacar un dato, pero los network requests no importan tanto, ¿no? Y inclusive también, como les comento, como es con Electron y con Node.js, pues hacíamos nosotros nuestro logging en un archivo TXT de la manera más sencilla, pero bueno, ya se guardaba en disco duro, ¿no? Ya no estaba ahí en la RAM, entonces eso nos ayudó bastante que ya no se repitiera menos tan seguido esta situación. Y les comento esto porque, por supuesto, como una manera de advertencia, no siempre, o sea, sé que les estoy tratando de vender, usar las DevTools, pero a veces sí hay que ser conscientes con todo lo que logueas y por cuánto tiempo. Entonces, creo que vale bastante la pena no poner console logs por ponerlos, sino ser más cuidadosos, más conscientes de realmente qué es lo que quiero yo imprimir en consola y que se vea, que me sea de utilidad para mí, ¿no? Y bueno, todo lo que no cubrí. Porque, no, si sigo hablando del debugger, de las DevTools de Chrome, bueno, me puedo llevar aquí horas. Inclusive, si ustedes se van a Google y buscan así DevTool Tips, pueden ver este sitio web que ahorita se está mostrando. Tiene artículos y artículos con tips de cómo utilizar otras herramientas, como obviamente manejo de memoria, accesibilidad, inclusive puedes sobreescribir headers, puedes sobreescribir inclusive archivos o respuestas del backend sin tener un mock server, por ejemplo. Tiene demasiadas cosas. La verdad es de que es un estuche de monerías las DevTools. Obviamente, conforme van saliendo nuevas versiones de Chrome, van agregando nuevos features, pero digamos que de un tiempo para acá el Chrome moderno pues ya tiene bastante de los features útiles, ¿no? Para nosotros. Y bueno, la verdad es de que pues vamos a pasar más de la mitad del tiempo muy seguramente debugueando código ya sea de nosotros o de alguien más, o si te asignan un nuevo proyecto o con un ticket de defectos, es, oye, pues tengo que meterme al código y tratar de entenderlo, ¿no? Y la realidad es de que no solamente, como les expliqué, a los devs nos puede servir, sino también a gente de QA. E incluso me ha tocado que los diseñadores se meten en la página web y abren las DevTools y empiezan a inspeccionar de que, oye, el botón que yo le dije sí tiene el tamaño, el color y el grosor que le especifique. Y le digo, oye, no, aquí dice, aquí es otro color del que yo te indiqué, ¿no? Y pues no te los puedes escapar. Pero inclusive a gente de diseño le puede servir. Entonces, estas herramientas, a pesar de que se llamen DevTools, no son solamente para desarrolladores, sino para todos los que estamos interactuando con esa aplicación. Inclusive yo mismo lo he utilizado para hacer prototipado. Por ejemplo, si el cliente me pide hacer algo, un cambio de última hora, oye, si puedo agregar un botón aquí o cambiar un color, pues ya me voy a los DevTools, le cambio los estilos en el tiempo real, le mando un pantallazo de, oye, ¿esto es lo que querías ver? Ah, que sí, y ya, ¿no? Entonces, inclusive a veces así me salto, bueno, no que me salte, pero
agilizo el proceso en vez de esperarme que consultar al QA o lo que sea, ¿no? Y bueno, antes de finalizar, hoy les quiero venir a hacer una invitación, que no le tengan miedo al debugger, porque muy probablemente no van a romper nada más de lo que ya está roto. Muchísimas gracias.